Buenos días colegas, buenos días público en general. Les agradezco que estén presentes en este Congreso Nacional de Historia Bicentenario en la Mesa de Historia de la Educación. Bien, como sabemos, la educación se convierte en fundamental, sobre todo cuando se establece la República. De hecho, las primeras medidas que realiza San Martín tienen que ver con el ámbito educativo, la creación de escuelas, colegios, decretos, y Bolívar lo continúa, y los demás gobiernos republicanos también, ¿no? Por primera vez podríamos decir que el Estado se eh, toma control del ámbito educativo y, de hecho, la educación se articula con un derecho político, que es el de votar. Entonces, la educación es fundamental para entender no solo cómo se reproducen determinados conocimientos, determinadas formas de sociabilidad, sino también nos abre una ventana para entender el desarrollo político y el rol del Estado que tiene en la configuración de una nación y de un Estado. Bueno, en esta primera mesa de la mañana vamos a tener 4 ponencias donde se va a presentar una visión general, por un lado, sobre la educación republicana y además centrada en escuelas, en el rol del maestro, y me parece que en ese sentido es una mesa muy rica. Bien, sin más preámbulos, eh, presento a la primera ponente. eh, Tengo el honor de presentar a la doctora Margarita Guerra. Todos historiadores conocemos su trayectoria. Margarita Guerra es doctora en historia y profesora de la PUC, es directora del Instituto Río Agüero, además es presidenta de la Academia Nacional de la Historia, y bueno, y tiene múltiples investigaciones sobre, sobre la independencia, se hizo cargo de la cronología de la independencia del Perú, tiene un texto sobre Manuel Pérez de Tudela, que fue publicado por el Fondo Editorial del Congreso, además de libros de historia general y un texto que recuerdo de historia de la educación, además publicado por la Biblioteca Nacional sobre el siglo XIX. Bueno, le doy el pase a la doctora Guerra. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Me alegro de estar con ustedes y voy a presentar la educación, los problemas de la educación entre 1900 y 1920, que corresponden a lo que Basadre llama la República Aristocrática. Estas 2 primeras décadas en realidad podríamos considerarlas como una continuidad del siglo XIX, porque presenta mucha similitud con los años anteriores. Son los años en los cuales impera el Partido Civil, para el cual la educación, o mejor dicho, como se llamaba en esa época, la instrucción, constituía una de sus principales preocupaciones, y varios de sus integrantes más connotados le dedicaron diversos estudios para marcar la dirección que debía dársele. Entre ellos cabe destacar a Alejandro Deustua, a Manuel Vicente Villarán, a Javier Prado Ugarteche, cuyo centenario de fallecimiento se conmemoró el 25 de junio. La educación desde el siglo XVIII, podríamos decir, a partir de la Ilustración, fue considerada como una preparación que debía llegar a toda la sociedad. Sin embargo, esta difusión era selectiva, no tenía el alcance de hoy. Con toda certeza, no incluía a los sectores del llamado
estado llano, cuya función no era directiva. Los principales problemas que vemos en la educación bajo la República aristocrática es, en primer lugar, como se ha mencionado, el problema del profesorado. De alguna manera, varios de estos problemas atraviesan desde los siglos XIX, XX y XXI, entre los cuales podemos señalar la falta de una preparación de vida, una capacitación en pedagogía, en conocimientos de la especialidad y en preparación psicopedagógica que le permita al maestro comprender los problemas que viven los niños y adolescentes. Por ejemplo, para Alejandro Deustua, el maestro debía ser el hombre ejemplar, es decir, debía ser la persona a la cual el estudiante tomase prácticamente como maestro de vida al estilo de los antiguos romanos, ya que era la persona que muchas veces está más cerca de los educandos. Muchos padres, siguiendo el modelo británico, entregaban los niños a las amas o a los preceptores, y el tiempo que le dedicaban a los infantes era limitado. De allí el reclamo de Deustua, quien por otra parte se refería obviamente a los niños y adolescentes de la clase alta, que eran los que debían recibir la educación más esmerada. En estos años se tomaban muy en cuenta los valores morales que debían ser practicados por los docentes en las escuelas y por los preceptores que se encargaban de la formación particular de niños que por razones de salud o por vivir en el campo o alguna otra circunstancia no podían asistir regularmente a los establecimientos educativos. Excepciones que, sin embargo, ya empezaban a desaparecer. Estos niños que así se preparaban debían dar posteriormente los exámenes correspondientes para validar la preparación que habían tenido en las oficinas de instrucción. En estos años también se plantea la pregunta: ¿cómo se deben formar los profesores? Si bien ya se habían establecido algunas escuelas normales, tanto para varones como para mujeres, donde se daba la preparación pedagógica, no había acuerdo a cómo conseguir una formación integral de los docentes, especialmente dentro de las propuestas de la llamada escuela nueva, que ya se había empezado a difundir en Europa y Estados Unidos, de donde se van a traer diversos modelos al Perú. Estas escuelas partían de la exaltación de la libertad que debía reinar en los centros educativos para dar paso a la creatividad de los niños, lo cual empezaba a centrar la tarea del maestro en incentivar las manifestaciones espontáneas de los infantes que rompían los esquemas de las aulas de clase de estricta disciplina. Son varios los métodos que empiezan a divulgarse, como el método Cousinet, como el método Montessori, etc. Estos cambios hacían necesario que los docentes nacionales entraran en contacto con las nuevas metodologías, para lo cual había dos planteamientos principales: contratar misiones extranjeras, como la belga, de la cual se hablará en la siguiente ponencia, y la otra postura era enviar profesores seleccionados con capacidad de liderazgo para que tuvieran experiencias
en centros educativos del exterior. Aquellos, a su regreso, transmitirían estas metodologías al profesorado peruano. Deusto, sobre todo, cuestiona la presencia de las misiones extranjeras en el Perú, porque señala que estos extranjeros no siempre se adecúan a la idiosincrasia de la sociedad peruana y en algunos casos puede resultar incluso contraproducente. Si bien tanto la postura a favor de la contratación de misiones como la de enviar más bien a profesores peruanos al exterior, si bien no eran realmente posturas antagónicas, sí dieron lugar frecuente a debates al respecto. Más del 90% estamos hablando. Quienes se inclinaban por la actualización del magisterio mediante la contratación de misiones extranjeros no percibieron la posibilidad de una incompatibilidad entre los docentes nacionales y los visitantes, como ocurría en otros aspectos de la vida de esta sociedad, como ocurrió en el caso de las misiones económicas, por ejemplo, la de Kemmerer, que estuvo de visita desde 1920 hasta 1930 en varios países de América Latina, y la misión también para la reforma de la Marina bajo Leguía de 1920 a 1930, que provocó el rechazo de los marinos más tradicionales. Muchas veces estos maestros que venían de fuera no comprendieron la idiosincrasia del lugar y el magisterio nacional no vio con buenos ojos lo que sintió como una imposición desde fuera. La segunda posibilidad fue el envío de profesores nacionales calificados a Suiza, Italia, Bélgica, España, para que experimentaran la aplicación de la nueva educación, porque sería más fácil que pudieran ellos adaptarla a nuestra realidad, ya que ellos estaban empapados de cuál era la forma de ser del hombre peruano. Alejandro Deustua insistía en la necesidad de que fueran los profesores nacionales a practicar en Europa y Estados Unidos. Estaba convencido de la capacidad de nuestros maestros para aprender las nuevas metodologías y tener la habilidad necesaria para aplicarlas adecuadamente en nuestro medio. Para esta segunda opción, sin embargo, había algunas limitaciones. Estos profesores debían ser mantenidos por el Estado en el exterior durante el tiempo que demorase su entrenamiento, dado que no eran hombres de fortuna. Y un retraso en la llegada de sus pensiones precipitaría su regreso. Esta situación la vivieron varios de los docentes seleccionados debido a problemas burocráticos y presupuestales. Otro de los que se ocupa de la formación del profesorado es indudablemente Javier Prado, que era profesor en la Universidad de San Marcos y que fue también rector de 1915 a 1920. La postura de Javier Prado es bastante especial. Señala el papel rector que debía cumplir la universidad en la formación de maestros y en general en toda la organización de la educación, al punto
que pensaba que esta educación debía ser proporcionada bajo los criterios de la universidad. Recomendó incluso que se entregase a la universidad esta labor de capacitación de los maestros e incluso llega a proponer que fuera la universidad la que certificase la calificación tanto en pedagogía, en didáctica, como en las diferentes especialidades de ciencias y letras, para que se asegurase una preparación académica sólida. Con esto estaría garantizado la elevación del nivel tanto en la escuela primaria como en la secundaria, y ni qué decir en la universidad. Esto implicaba una dependencia total de las escuelas normales de la universidad. Estas propuestas de Javier Prado es probable que no hayan sido muy bien recibidas por las escuelas normales y por muchos profesores. Pero esto nos da una idea de cómo esta formación para estos civilistas debía ser una formación de élite. La administración de la educación, por otro lado, administración o instrucción, dado que educación dependía en esos años del Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia. No existió hasta 1936 bajo la presidencia del general Benavides un ministerio que se ocupara exclusivamente de la instrucción. A través del siglo XIX, como ya se ha señalado, la educación cobra un papel fundamental para el Estado. Y si bien esta preocupación está presente en todos los gobiernos que incluso asignan rentas, pero muchas veces estas rentas son un poco utópicas porque les asignan rentas que proceden de haciendas que han sido confiscadas, pero no necesariamente estas haciendas tienen un rendimiento realmente óptimo, de modo que esas rentas no siempre se materializan y además cuando el Estado lo necesita, como podemos ver hasta la actualidad, echa mano de los ingresos que están dedicados a otros asuntos. En el siglo XIX se dan básicamente dos esfuerzos más o menos orgánicos para ordenar la educación que corresponden al Mariscal Castilla en su periodo del 46 al 50 y Manuel Pardo, fundador del Partido Civil de 1872 a 1876. Ambos dieron los primeros reglamentos de instrucción. Interesa es el caso de los primeros ordenamientos por cuanto en ellos se le da especial importancia a las escuelas de artes y oficios, que si bien no van a llegar a funcionar plenamente hasta el siglo XX, sin embargo, esta idea de escuelas de artes y oficios nos hace ver cómo era la orientación que debía tener la educación en algunos sectores para preparar a jóvenes artesanos
que podrían insertarse rápidamente en la población económicamente activa. Es decir, dan mucha importancia a esta formación práctica y limitan la preparación propiamente académica que conducía a la universidad, porque se piensa que es más necesario al país esta formación de jóvenes para el trabajo. En el caso de Pardo, además, esta fue una expresión de la política educativa que formula el civilismo desde su fundación y que la va a plantear primero Manuel Pardo y luego en el siglo XX durante la República Aristocrática, llevada a cabo básicamente por su hijo José Pardo. Los beneficios de esta educación, que posteriormente será llamada educación para el trabajo en los años 70, era que rápidamente estos jóvenes e incluso adolescentes podían incorporarse al mercado laboral. El interés del Partido Civil por este tipo de escuelas, como estoy señalando, no se agotó con la muerte de don Manuel, asesinado en 1878, sino que su hijo, José Pardo, la continuó durante sus dos mandatos, de 1904 a 1908 y de 1915 a 1919, cuando fundó el Politécnico, que luego llevaría su nombre. Llama la atención que este tipo de estudios, que podríamos considerar como educación para el trabajo, no prosperara en el siglo XX y que en cambio se haya insistido permanentemente en una educación más académica que no tiene tanta cabida en el campo laboral industrial. El debate sobre la orientación de la educación advertimos que se da entre un pragmatismo y un intelectualismo, un tanto alejado de la realidad y de las necesidades de la economía. Como señalaba, la administración de la educación no tuvo autonomía hasta avanzada la década de los años 30 del siglo XX, cuando las necesidades que se planteaban en materia educativa desbordaban las posibilidades de ser atendidos en el Ministerio de Justicia, tanto por la diversificación de los problemas, como era el caso de la infraestructura, el régimen de estudios, el profesorado y sobre todo del presupuestal. El tipo de estudiantes, por señalar solo los asuntos más complejos. Durante su rectorado en la Universidad de San Marcos, Javier Prado cuestionó que la organización de la educación estuviese constreñida como parte de un ministerio y planteó la necesidad de incluir esa tarea dentro de las funciones de la universidad, por cuanto la labor de los ministerios era más burocrática, mientras que la universidad tenía rango académico y por ello los planes de estudio de las normales debían ser supervisados por la entidad universitaria. En buena cuenta, para poder ejercer la tarea docente,
debían pasar por las aulas universitarias y limitarse la función del ministerio al que correspondía la parte de la instrucción, básicamente a estas cuestiones burocráticas, a manejar el presupuesto y cosas afines. Definitivamente esta propuesta no progresó. También encontramos cómo, si bien se habla de la generalización de la educación, de que todos los niños deben tener acceso a la educación, la influencia del pensamiento positivista que inundó el ambiente intelectual latinoamericano entre fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, podríamos decir que se posesionó de la universidad, especialmente en los ámbitos del derecho, de la medicina y también en las humanidades y la sociología, que empezaba a cobrar auge, marca en cierta forma cuál puede ser la extensión de la educación. Vemos que intelectuales como Deustua, Pardo, Prado, Mariano Cornejo, Joaquín Capello, Clemente Palma, abrazaron el nuevo pensamiento, pero paralelamente estaba llegando también el pensamiento espiritualista de Berzón, que sirvió de contrapeso al pragmatismo y materialismo positivistas. Este conflicto se manifestó en la manera de enfocar algunos aspectos educativos, cuando Deustua, a partir de las concepciones racistas de Darwin, Le Bon, Spencer, llega a decir que los indios son ineducables. Es decir, casi que se pierde el tiempo tratando de educarlos, aunque posteriormente se retractó. De acuerdo a la idea de la existencia de razas superiores y razas inferiores, los indios y otros grupos considerados incapaces de creación de cultura estarían en condición de no tener aptitudes intelectuales desarrolladas. También el mismo Javier Prado, al hablar de la educación nacional en el Ateneo de Lima en 1890, manifiesta que la educación para los hijos de obreros no puede ser igual a la de quienes seguirán estudios universitarios, porque es hacerles perder tiempo cuando, preparándolos para el trabajo rápidamente, pueden ubicarse en el mercado laboral, habiendo sido ejercitados en labores manuales de artesanía. Los planteamientos que se manejan respecto a la educación en este primer tercio del siglo XX reconocen que debe haber una diferencia en los programas de estudios según la procedencia del educando y que resulta contraproducente hacerles aprender asignaturas a los niños que no van a seguir estudios superiores. Se maneja la valoración del tiempo que puede dedicar a los estudios y generar ingresos que le permitan vivir mejor, que deja de ser una carga para el Estado o para la familia y que se convierta en productor de bienes manufacturados para provecho de la sociedad. Es decir, hay cierto criterio utilitarista, pragmático y materialista propio también del liberalismo. Otro debate que genera la educación siguiendo estos lineamientos es el de la obligatoriedad de la escolaridad
y de la gratuidad. Se plantea la pregunta de si tiene el Estado la obligación de ofrecer a toda la población educación gratuita para los niveles de primaria y secundaria. Podríamos decir que hubo un consenso para la gratuidad solo hasta el tercer año de primaria, con la recomendación, sí, de incluir en los programas materias como caligrafía, incluso taquigrafía, gramática, aritmética, cálculo, religión, algo de historia del Perú, porque ya empezaba a verse como necesario dar a través de la educación las bases para lo que hoy entendemos como identidad. También nociones de urbanidad, que es algo que ya no se ofrece en los colegios y que comprendía la práctica de buenos modales y algunos elementos de lo que es hoy la ciudadanía. Prácticamente en esos 3 años de escolaridad, los adolescentes estarían preparados para un cierto trabajo de oficina. Se discute también el número de establecimientos que debe haber en las diversas localidades. Se concluye que hay que hacer los esfuerzos en primaria porque es a donde va a estar concentrada la población escolar. La secundaria, muchos la empezaban, pero no la terminaban. De allí que se creyera que con las universidades existentes, más las 2 escuelas superiores de ingeniería y agronomía, estaban cubiertas las necesidades educativas de la juventud. En la relación entre el mercado laboral y los posibles trabajadores, cuando la máquina de escribir, que ahora nos suena un poco arcaico, no era todavía de uso común, lo que se necesitaba era empleados con buena caligrafía, porque era indispensable que la escritura a mano fuese legible. También era necesaria la taquigrafía para tomar dictados. Cuando se revisan los textos escolares de esos años y se comparan con los manuales que circulan en la actualidad, parece mentira que con esos pequeños textos, tanto en número de páginas como en dimensiones, los estudiantes pudieran adquirir la preparación necesaria para iniciarse en el mundo laboral. A través de estos apuntes, observamos que si bien la educación se plantea como un problema no resuelto, los conceptos educación o instrucción obligatoria y gratuita son casi un cliché que se maneja constantemente, pero que probablemente muy pocos políticos y autoridades que tenían que reglamentar todas las cuestiones educativas pensaron que la extensión de la educación a toda la población en edad escolar debía ser realmente una de las prioridades del Estado. Porque los mismos padres de familia de medios rurales iniciaban a sus hijos en las tareas de campo y para llevarlas a cabo no necesitaban tener buena caligrafía, nociones de urbanidad o conocimientos históricos. Para el campesino era más útil que los hijos fueran pastores y supieran cómo realizar la siembra que perder el tiempo aprendiendo a leer cuando luego de 2 o 3 años de escuela posiblemente no volverían a ver un libro. Algunos de los problemas que hemos esbozado podemos decir que llegan hasta hoy, como es el caso de la formación del profesorado, al cual cada vez se les exigen más requisitos para ocupar una plaza en una institución del Estado. Pero
a lo que se le da una importancia muy relativa es a lo que Alejandro Deusta proponía como fundamental en el docente: ser intachable, porque el alumno busca un modelo que muchas veces no lo encuentra en la familia. Podemos decir que la pedagogía, las metodologías, las didácticas se han tecnificado. Ahora existen nuevas y sofisticadas herramientas para facilitar el aprendizaje y la labor del profesor. Pero ahora el profesor, en la mayoría de los casos, está más lejos del estudiante de todo nivel. Y ese distanciamiento va contra la humanización de la labor educativa, a través de la cual se pueden conseguir los mejores logros del aprendizaje. Creo que los problemas de la educación siguen y seguirán latentes en nuestra sociedad mientras el maestro no sea verdadero maestro de vocación y mire al estudiante como un adversario, en vez de verlo como su propia realización. La influencia del positivismo en estos inicios del siglo XX aportó mucho desde el punto de vista de las ciencias experimentales, pero empezó a deshumanizar la labor educativa. Gracias. Muchas gracias, doctora Guerra. Bien, continuamos inmediatamente con el profesor Juan Chileno, licenciado en Educación por la Universidad de San Marcos, y que se ha dedicado a la historia de la educación. Tiene algunas publicaciones, biografías, que ha participado en múltiples congresos y de hecho creo que es un impulsor de la Sociedad Peruana de Historia de la Educación, si mal no recuerdo. Bien, le doy el pase al profesor Juan Chileno y le ruego por favor a los ponentes que se ciñan por favor a los 20 minutos, porque esta mesa se cierra a las 10:50. ¿Sí? Adelante, Juan. Buenos días, gracias, gracias profesor Loaiza, y gracias por la oportunidad de estar en este evento tan interesante e importante. Bueno, lo que yo voy a compartir con ustedes es unos avances sobre la participación de la misión belga en la educación peruana, ¿no? Al final de cuentas, el marco es la participación de educadores extranjeros o de misiones educativas extranjeras contratadas en la educación peruana, y que coincide de cierta forma con la República Aristocrática, ¿no? Y bueno, un poquito más allá con Leguía, ¿no? En los años 20. Entonces, bueno, aunque ya Leguía cierra ese ciclo de la República Aristocrática, ¿no? Entonces, a ver, las misiones educativas belgas llegan al Perú en 1902, un primer grupo, ¿no? Que viene para fundar la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, ¿no? Viene una misión de un total de 6 profesores, ¿no? Para ese fin, ¿no? Contratados por el gobierno de Eduardo López de la Romaña, ¿no? Esta misión llega en julio de 1901 y la escuela se funda el 22 de julio de 1902. Ese es un primer grupo de educadores belgas que viene al Perú. Y el segundo grupo es el que llega en 1903, ¿no? En mayo de 1903, contratados con la finalidad de ejercer la docencia en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? La misión belga de 1903 tiene su centro, como su centro de operaciones, el Colegio Guadalupe, ¿no? Esta misión de educadores belga provienen de la Universidad Católica de Lovaina, ¿no? Igual durante el gobierno de Romaña, ¿no? A ver, ¿quiénes vienen? Viene Julio Becker, que era, bueno, quien asume la dirección del Colegio Guadalupe, y Isidoro Poirí, que es el subdirector, ¿no? También viene Augusto Borns y Julián Melkebeck, ¿no? O sea, vienen para ejercer a la vez la docencia en el colegio, ¿no? A ver, Julio Becker, aparte de ser director, se dedica a enseñar historia,
y francés. Poiry viene para enseñar química y física. León Servais para enseñar ciencias naturales y francés. Augusto Burns, inglés y francés. Y Julián Melkebeck era un doctor doctor en ciencias comerciales, y él viene aquí para organizar la sección comercial del Colegio Guadalupe, ¿no? También enseña, bueno, en la sección enseña matemática, contabilidad y teneduría de libros, ¿no? Entonces, ¿cuál era el fin o qué es lo que propusieron al final la misión belga en síntesis? Fue la organización o la reorganización o la reforma, mejor dicho, de la educación secundaria, ¿no? En el Perú. Entonces, bueno, como les digo, teniendo el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe como su colegio de aplicación, como ahora se le denomina, ¿no? Eso por un lado. Luego, o la segunda labor, o la segunda parte, o la segunda etapa del trabajo de la misión belga fue la creación de la Escuela Normal de Varones, ¿no? Dirigida por Isidoro Poirí, y también se encargó, aunado o entrelazado a esa escuela, fue la promoción, bueno, promovieron la organización pedagógica de la educación primaria, ¿no? Hasta 1905 la educación primaria era descentralizada, ¿no? Su administración se encargaba los municipios. A partir de la ley 162 ya este nivel educativo ya se centraliza, y el Estado es el que asume la administración de eso, ¿no? Entonces, y en base a ello ya se elaboran planes nacionales de educación primaria, ¿no? En base a los principios que ya, vamos a ver luego. Ahora, bueno, al final de cuentas, la misión belga llega como consultores del Ministerio de Educación, ¿no? Y lo interesante o lo novedoso aquí de esta misión es que conscientes o expresan o mejor dicho, señalan su plan de reforma en concordancia con el pensamiento pedagógico o científico de la época, ¿no? La mirada pedagógica que le da la misión belga se fundamenta en los principios de la educación científica y en las leyes evolucionistas de la psique humana, ¿no? Estas ideas no eran ajenas a nosotros, ¿no? Ya en publicaciones, en algunas tesis, no solo de letras, sino de medicina, bueno, más que todo de letras, ya se hablaba de esto, ¿no? Como dijo la profesora Margarita, Javier Prado, en el Ateneo escribe un discurso en la que propone todas estas ideas, ¿no? Tienen como referente Guyot, Le Bon, ¿no? También Pedro Labarte, quien por esos años ya era profesor de pedagogía desde 1896 en la Facultad de Letras, publica en 1902 un libro de pedagogía, y ya también él planteaba estas ideas, ¿no? El concepto de educación, el concepto de instrucción, las leyes evolucionistas de la educación y todo ello, ¿no? Entonces, lo que hacen los pedagogos belgas o la misión belga es ejecutar lo que ya se sabía, y que no hasta la llegada de ellos no se había realizado me imagino yo, no podría asegurar porque hay algunas cosas que todavía no he visto muy bien, por desidia, de repente por el excesivo la excesiva burocratización, o quizás, como dice Mariátegui en su proceso de instrucción pública, la españolización de la educación, ¿no? Esa herencia colonial que también dice Manuel Vicente Villarán en su discurso de 1900, que en lugar de fomentar o estimular un país orientado hacia el progreso, lo abruma, ¿no? O sea, anula voluntades y todo ello, ¿no? Entonces, es muy conocido ese discurso de Villarán. Bueno, a ver, entonces, consciente de estas leyes evolutivas y de que los niños
¿no? Porque uno ingresa a la secundaria primero todavía, de repente pensando todavía como un niño, entonces lo que ellos proponen de entrada es atendiendo a las leyes, a los procesos mentales de los niños, ¿no? Y no siendo el niño o el adolescente igual que un adulto, o pensar o aprender como un adulto, proponen la creación de la sección preparatoria. ¿Qué cosa era esta sección preparatoria? Era como un eslabón entre la primaria y la secundaria. ¿Por qué Julio Becker como director, y bueno, me imagino que también participaron los demás miembros de la misión belga, dice esto o propone esta creación de sección preparatoria porque no, al momento de rendir los exámenes de los jóvenes o los niños de primaria y secundaria, ¿no? No demostraban conocimientos, no demostraban la suficiente preparación. Y además de una maestra, o mejor dicho, de un maestro, ¿no? Pasar a ver a maestros o profesores de diversos cursos que tenían como método o como forma de enseñanza la memoria, ¿no? Y la rigurosidad, entonces, en lugar de, y eso lo dice Becker, en lugar de resultar atractiva, en lugar de tener el amor por el aprender, se veían obligados y sentían un pánico y un terror al maestro o a los diferentes maestros de las diversas asignaturas que tenían ellos, ¿no? Entonces, eso era el pavor que dice Becker, ¿no? Frente a los maestros de secundaria, y por eso es que propone la creación de esa sección preparatoria. Otro asunto que también Julio Becker ve, o la misión belga ve respecto a los estudios de la secundaria, es que por la ley de 1901 se reduce de 5 a 4 años la educación secundaria. Entonces, lo que ellos proponen es que se aumente 5 años, ¿no? Para que los estudios de secundaria no sean tan superficiales o tan prácticos, o sea, tan superficiales, mejor dicho, muy elementales, ¿no? Porque, entre comillas, había que enseñarles toda la carrera, o no sean excesivamente muy prácticos. Cosas sencillas, cosas que él necesite, y listo. Y además, era nocivo o no era tan ventajoso estudiar 4 años porque la escuela o el colegio secundario te daba la formación o la cultura general necesaria para que tú puedas dar el examen de ingreso a la universidad y puedas desempeñarte pues, satisfactoriamente en tus estudios en la universidad, ¿no? Entonces, Becker también consideraba que aumentar a 5 años, como se solía hacer hasta 1901, era necesario e importante, ¿no? Porque él creía tampoco que la universidad no iba a hacer no iba a completar la información que le faltaba al joven de la secundaria, ¿no? Entonces, además dice que como profesores, bueno, cito acá, en nuestra misión de profesores aspiramos a un papel, a un ideal más bello que el de enseñar. Queremos educar a nuestros alumnos, anhelamos hacer de los niños que se nos entrega en la edad de las impresiones perdurables, verdaderos caracteres, es decir, hombres disciplinados y de voluntad enérgica, hombres de iniciativa que sientan los incentivos del gusto a lo bello y de culto a la verdad. La educación es obra que ha de menester también el concurso del tiempo, ¿no? O sea, como les digo, también allí Becker o la misión belga enfatiza que el deber del maestro no es preparar, bueno, llevándolo al plano actual y trayendo a colación las ideas de Paulo Freire, el niño no era un depósito, ¿no? De conocimientos, ¿no? Parece que se antecede a esa concepción bancaria de la educación, ¿no? Donde el niño es un depósito de conocimientos, ¿no? Yo deposito un dinero y él tiene que producir conocimiento o tiene que producir verdades, ¿no? O sea, contra la mecanización, ¿no? Del niño, ¿no? Porque el niño, el joven, el adolescente tiene sus procesos mentales, ¿no? Ahora, hay otra situación también que ve en cuanto a lo pedagógico, que son
los exámenes, el problema de los exámenes, ¿no? También menciona o hace referencia que los jóvenes, o bueno, los adolescentes, vamos a decirle, sí se sentía, aunque ese concepto no existía en la época, ¿no? Pero la abrumación, el surmenage, el cansancio de tantas materias, como la educación era memorística y clase magistral, entonces lo que ellos proponen, ¿no? Era que era dar los exámenes escritos, ¿no? ¿No? Porque se necesitaba tener un resguardo, o como le llaman ahora en la educación básica, una evidencia de que tú habías logrado, como se dice ahora, las competencias. Entonces, ¿cómo se hace, o cómo hacemos ahora en la educación virtual? Pues trabajando en un colegio, yo hago mi tarea o mi evidencia o mi reto, como se le llama ahora, perdón, le tomo foto, tú lo revisas, yo te hago la retroalimentación y ya está. Entonces, eso es lo que dice Becker en su plan de reforma, ¿no? Necesitamos nosotros tener una muestra de que hemos evaluado o que el alumno está logrando los objetivos, ¿no? O el aprender, o el aprendizaje, ¿no? Para la época, porque objetivos también es una palabra ya de los años 70, ¿no? Entonces, propone eso. ¿Y por qué? Porque la ley de 1901 le daba más importancia al examen oral, ¿no? La misión considera nefasto para la mente del alumno y para su estabilidad y tranquilidad emocional, como ahora también se le llama, ¿no? Dar exámenes escritos, ¿no? Entonces, no, como dice acá, cito, para que puedan apreciar con mayor seriedad los frutos. ¿Qué dice acá sobre el examen escrito? Esta forma constituye una garantía a la que tienen derecho los alumnos y sirve además para que los profesores puedan apreciar con mayor seriedad los frutos de su enseñanza, ¿no? Entonces, ahí está la evidencia, ¿no? También proponen, a fin de evitar el cansancio de los estudiantes, que los exámenes pueden ser cada 2 o 3 años, ¿no? O sea, a ver, si el periodo de la República, que son dos siglos prácticamente, ¿no? Entonces, yo no podría de repente evaluarte de 1821 a 1850 de repente, ¿no? Y otro examen de 1850 hasta la guerra con Chile de repente, ¿no? Entonces, lo que él propone de cierta manera es que se evalúen por procesos, ¿no? De repente, pues si aplicamos eso ahora, vendría a ser eso de los cambios y continuidades en la historia, ¿no? Ya es un concepto más actual, ¿no? Entonces, bueno, el examen escrito, o en todo caso que sea trimestral, ¿no? Y que la evaluación, también son enfáticos al decir ellos, sea más por amor al estudio, por amor al conocimiento que por obligación, ¿no? Puede colegirse la idea de allí que la evaluación es un proceso y no un fin, ¿no? Como ahora también se dice en la educación básica, ¿no? Como métodos proponen ellos el método socrático, ¿no? El método intuitivo, ¿no? El método activo. Como dijo la profesora Margarita, estamos en la época donde viene todo el movimiento, o estaba ya en boga, todo el movimiento de la escuela nueva. Y los escolanovistas, ¿no? Vamos conociendo el pensamiento de los escolanovistas a través de las obras, ¿no? Mayormente venían en francés y bueno, ahí solo un grupo de repente tenía acceso a esa obra, ¿no? Entonces hay que enmarcarlo también eso, ¿no? El pensamiento de los belgas. A ver, sobre otro grupo de reformas que proponen es la formación del profesorado. Eso es clave, dicen Julio Becker, ¿no? En su memoria como director del Guadalupe del año 1904, ¿no? Es clave que debemos formar al profesorado de educación secundaria, ¿no? Lo que propone Becker es solo para la educación secundaria. Entonces, si no hay profesores de educación secundaria, no puede haber ninguna reforma. Todo lo que yo diga se queda en el vacío. Reconoce que la Facultad de Letras y Ciencias tienen en su interés formar profesores, ¿no? Esa es otra parte de la historia. Ya en la Facultad de Letras, Pedro Labarte estaba enseñando pedagogía, pero
el problema para ellos es que no era práctica, o sea, faltaba la didáctica, o lo que en la época se conocía como la metodología, ¿no? Entonces propone un plan de estudios para la Facultad de Letras donde se enseña pedagogía y metodología, ¿no? Que ahora, bueno, conocemos como didáctica, ¿no? Eso, por un lado, no propone la práctica profesional que llevamos nosotros en educación, ¿no? Solo lo deja allí y también propone la creación de una facultad de ciencias comerciales, ¿no? O sea, creo si bien existía ya una facultad de ciencias políticas administrativas, ¿no? Que formaba funcionarios para la administración pública, pero él a la par propone esto también, ¿no? La creación de la facultad de ciencias comerciales. Y el otro asunto era, respecto a la educación secundaria, la creación o la eliminación o la reforma o la reorganización del Consejo Superior de Instrucción Pública, ¿no? Que era muy burocrático, que ponía trabas y que no agilizaba la gestión de la educación, ¿no? Si leemos la memoria del 1904 de Becker, allí cita a varios directores de colegios, no solo de Lima, también de provincias, que se quejan de que nos faltan los materiales, los libros, las carpetas, el pago para los profesores, ¿no? Entonces, él propone no eliminarlo, sino reorganizarlo y cambiarle de reorganización, ¿no? También propone la creación de una federación de profesores secundarios, ¿no? También propone la creación de una asociación de estudiantes de Guadalupe, ¿no? Porque bueno, ya hemos dicho que la base o el centro de ellos era el Colegio Guadalupe. No sé si estoy a tiempo, profesor Alex, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me falta? Perdón. 4 minutos. Ah, ya, 4 minutos, ya. Entonces, ya, y sí, ya vi su mensaje, está bien. Entonces, a ver, y sobre la escuela normal, a ver, bueno, de repente era la carnecita del asunto también, ¿no? Pero la escuela normal, fundada en 1900, perdón, creada en enero de 1905, recién se inaugura en mayo, ¿no? Isidoro Poiri la asume. Es la primera vez que en el Perú se van a enseñar cursos de psicología, pedagogía, paidología, nociones de sociología, higiene escolar y general y escolar, ¿no? O sea, en los libros de pedagogía había, bueno, en el libro, mejor dicho, la Bartet hablaba de higiene escolar, pero no se había enseñado todavía, ¿no? Entonces, ¿qué más enseñaba a los profes de primaria? Arquitectura escolar, educación cívica y legislación escolar, ¿no? Y nociones de agricultura, arboricultura y zootecnia, porque la mayoría de los profes o de los normalistas venían de provincias, ¿no? Becados, si mal no recuerdo, dos por provincia. Y teneduría de libros, o sea, miren, ve la influencia del profesor Melkebeck, que funda la sección comercial en el Guadalupe, todavía estaba aquí, ¿no? También hay trabajo manual, idiomas, a esto también, idiomas, la misión belga le da mucha importancia a las lenguas vivas, como le llamaban así antes, inglés, francés, no el alemán, sino estos dos idiomas, y la educación física. Esto también es muy interesante. Poirí tiene tiene un folleto sobre educación física en la que dice que la educación es integral, es intelectual, moral y física, ¿no? Entonces, esto, sobre la labor de Poirí, la reseña José Antonio Encinas en su ensayo de Escuela Nueva en el Perú. Isidoro Poirí caló mucho en sus estudiantes, ¿no? Muchos de sus discípulos traducen alguna de sus obras, ¿no? Hay una obra que publicó el profesor David Aguilar Berrospi, me parece que se titula Nociones de Pedagogía, por aquí la tengo, ¿no? También otro de sus estudiantes o discípulos, Luis Galván, un educador ayacuchano, traduce un par de libros de él, más allá de lo que ya cuando Poirí se fue, ¿no? Los normalistas son los que traen al Perú las ideas educativas de Ovidio de Crolly, un pedagogo belga, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, a ver, para ir terminando, la organización o el plan de estudios que se propone para la primaria es
y son las ideas de Poirí, y también se organiza la educación primaria en sus 6 años, basado en la educación intelectual, la educación moral y la educación física, ¿no? O sea, en esta etapa de la nueva educación primaria hay mucha influencia de la educación belga, y de hecho caló mucho en los normalistas de la primera etapa la influencia de Poirí, ¿no? Eso, profes, gracias. Muchas gracias, estimado Juan. Muy interesante lo que mencionas. Me parece que ese estudio de la misión francesa es algo que no se ve hecho con precisión, ¿no? La influencia en encinas, como mencionas, es importante. Bien, pasamos a la siguiente ponencia del arqueólogo Plinio Guillén, ¿no? Que es licenciado en Arqueología por la Universidad de San Marcos. Y bueno, y es egresado también de la Maestría de Gestión del Patrimonio Cultural, ¿sí? Ha publicado artículos sobre monumentos históricos y bueno, adelante. Adelante, Plinio, y recuerda que son 20 minutos, ¿sí? Adelante. Buen día, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los organizadores de este congreso por permitirme la participación en tan importante mesa. También agradecer a la magíster Eva Montalbán, directora de la Institución Educativa Corazón de Jesús, que inició con este trabajo que ahora voy a presentar. Bueno, es una institución educativa que nosotros hemos considerado un aspecto principal como una interfaz, ¿no? Porque hemos estado viendo las propuestas de las políticas educativas a nivel nacional, ¿no? La interrogante que nos hicimos inicialmente era cómo se han implementado las políticas educativas a nivel local durante la constitución de la República del Perú, ¿no? Por ello estábamos evaluando la historia de esta institución educativa. Para ello hemos planteado una estructura de contenido de esta exposición, ¿no? De 5 puntos que vamos a ir refiriendo conforme avancemos en la exposición. Bueno, rápidamente, el departamento de Lima está conformado por 9 provincias, una de ellas es la provincia de Barranco, que está en el extremo norte. Dentro de esta provincia, el distrito de Sucre Pueblo es uno de los 5 distritos que la conforman, que utiliza justamente esta institución educativa. Es la que presenta mayor población rural de los 5 distritos de esta provincia. Son más de 36 centros poblados ubicados a lo largo de los valles, del Valle Sucre, sobre todo, que conforma este distrito, ¿no? La historia de Sucre mismo, bueno, tiene una historia bastante antigua, ¿no? A nivel arqueológico nosotros conocemos la civilización Carac, ¿no? Como la civilización más antigua de América. Hay una historia muy larga hasta la ocupación inca, que luego continúa con la llegada de los españoles, con la implementación de las encomiendas. Se registra un proceso de independencia dentro de lo que conocemos nosotros como Norte Chico, ¿no? Hitos muy importantes como la primera proclamación de independencia de la corona española, donde jugó un rol muy importante el soldado Francisco Vidal Laos, en la que ya se manifestaba el interés de distintos grupos sociales, ¿no? Unos grupos que buscaban reivindicarse de la opresión en la que se encontraba y otros grupos que buscaban continuar o tomar el poder político y económico. Bueno, es una historia que más o menos conocemos. Se reconoció, como bien supe, en 1830. En 1890, por sucesos naturales como Huayco, la vía Sucre es completamente destruida y esta tiene que trasladarse a otra ubicación, que es la actual ciudad de Sucre. En esta ciudad es donde se va a conformar, ¿no? Una ciudad ordenada en la que se tienen que encontrar también otras instituciones como una institución educativa. Y bueno, la declaración de 1916, el impacto de la reforma agraria en Sucre, se encuentra la hacienda San Nicolás, que fue una hacienda que durante muchos años tuvo un rol muy importante de recursos hacia la capital. Y bueno, la reforma agraria sabemos cómo modificó, ¿no? La reproducción social de muchos lugares, ¿no? Para ir entrando ya a nuestro tema, una revisión bastante rápida de las políticas educativas en el Perú. Nosotros sabemos en principio que en la época colonial la educación estaba a cargo de las órdenes religiosas. Los objetivos principales eran que las personas sean buenos cristianos y sean súbditos de la corona.
era elitista, solo estaba dirigida hacia los hombres, una situación que no va a cambiar hasta pasado las primeras décadas del siglo XX, como bien nos ha explicado la doctora Guerra. En 1930, bueno, si bien con el protectorado de San Martín se crean las primeras escuelas normales, ¿no?, de formación de docentes, estas no llegan a funcionar, no son declarativas, digamos. En 1837 se crea el Ministerio de Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, y como anota la misma página del proyecto Bicentenario, este ministerio solo contó con un total de 4 trabajadores, 3 oficiales y el portero, sumándose a la pequeña planilla el ministro Manuel Villarán y Loy. Una situación algo limitada que no va a cambiar hasta después de muchas décadas, incluso hasta la creación del Ministerio de Educación, como bien también ha mencionado la doctora Guerra, ¿no? Ya es en los gobiernos de Ramón Castilla, tanto en el primero como en el segundo, que va a haber una activación, una preocupación por la educación, ¿no? Además de otras reformas por la situación económica en la que también se encontró en ese tiempo el país. En el gobierno de Mariano Ignacio Prado, la fundación de la Escuela Normal de Mujeres, que hasta la actualidad funciona como Instituto Pedagógico Nacional de Monterrey, ¿no? Tomando como referencia los trabajos de Patricia Olliat, ella propone, o bueno, identifica estas reformas o políticas educativas, ¿no? Pero también indica lo siguiente, ¿no?, que estas políticas educativas se desarrollaron a partir de una compleja trama de tensiones y eventos sociopolíticos de trascendencia, ¿no? Es una situación que no se escapa hasta la actualidad, y lamentablemente muchas de las políticas están siempre enmarcadas en estos temas, ¿no? Bastante amplio, la doctora Guerra ha hablado sobre las primeras décadas del siglo XX, lo que estamos considerando con la reforma educativa civilista, ¿no? Que básicamente se trata de políticas raciales dirigidas por los liberales peruanos, ¿no? Olliat también anota que para este grupo, la educación era vista como una suerte de nivelador racial que salvaría al país de los posibles efectos negativos de la mezcla racial. Entonces, ya vemos que estas situaciones no se mantenían al margen de alguna población de nuestro país. Posteriormente, el proyecto indigenista desarrollado en el gobierno de José Bustamante, ¿no? Hay una visión más, hay una preocupación más por las comunidades rurales, no hay una participación entre los intelectuales rurales, como Luis Valcárcel, José María Guerra, José Encino, ¿no? Para el Plan Nacional de Educación de Manuel Odría también hay una búsqueda de centralizar la educación, ¿no? Una reforma que no se dispersa las formas educativas. Se crean los famosos colegios, las grandes unidades escolares, los colegios militares, ¿no? Más el colegio secundario, y a la par dio lugar a la creación de colegios normales, ¿no? La reforma educativa en la época en el régimen de Juan Velasco, sabemos que conformó parte de varios paquetes reformistas, ¿no? Teniendo una visión nacional, ¿no? Buscando reivindicar varios aspectos que se habían denunciado, digamos, a lo largo del tiempo. Pero bueno, luego de que culmina su régimen, esta reforma va a quedar completamente eliminada. Y finalmente, la reforma durante el régimen de Fujimori, que está asociada a la reforma del Banco Mundial, ¿no? Muchos lo asocian a una visión mercantilista de la educación, que es lo que hasta la actualidad se está discutiendo, ¿no? La participación del Banco Mundial en estas capacitaciones de docentes. Es una continuidad que ya hemos escuchado en las dos ponencias anteriores, que son comisiones de otros países que llegan al Perú a capacitar a los docentes peruanos sin tener aún esta participación propia de los docentes que conocen la realidad misma de nuestro país, ¿no? Para el siglo XXI, luego de un periodo de transición con el doctor Banchú Paniagua, ¿no? Varios aspectos dentro de un proceso democrático que conforma la Consulta Nacional sobre Educación. Estamos dentro del marco de la propuesta del Foro Mundial para la Educación, ¿no? Realizado en Dakar, que proponía una educación para todos, ¿no? Es así que ya en el gobierno de Alejandro Toledo se conforma el Consejo Nacional de Educación, que tenía como objetivo principal participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación de
proyecto educativo nacional, las políticas y planes educativos de mediano y largo plazo, ¿no? Asimismo, se elabora el Plan Nacional de Educación para Todos, 2005-2015 Perú, mientras estaba elaborando el proyecto educativo nacional. Ya para el gobierno de Alan García se presenta el Plan Educativo Nacional hacia el 2021, ¿no? Proyectado el 2021. Durante el gobierno de Ollanta Humala destaca algunos aspectos, evalúan el PEN 2021, destaca varios programas sociales como el que nosotros conocemos, el programa Beca 18, que va a permitir el acceso a la educación superior a poblaciones sobre todo rurales, ¿no? y de bajos recursos. Y finalmente, en el periodo actual en la que nos encontramos, que todos conocemos la situación política, la crisis política, son pocas las políticas sectoriales que se han podido desarrollar, pero ha comprendido, de acuerdo a la vigencia, lo proyectado de estos proyectos educativos nacionales, la presentación del proyecto educativo nacional al 2036. Entonces tenemos un panorama bastante amplio de las políticas nacionales, ¿no? En las que ha habido iniciativas que no han tenido mucha continuidad, excepto las que están iniciando en este siglo XXI, con el proyecto educativo nacional, que están asociadas con el acuerdo nacional, ¿no? Una política a largo plazo que ya tienen objetivos que tienen una visión a nivel nacional, ¿no? Bueno, entonces, yendo ya más a detalle al aspecto particular que nosotros queremos presentar sobre la institución educativa, que ha cumplido este año en mayo 128 años. Justamente fue fundada el 14 de mayo de 1893. En la acta municipal de fundación dice lo siguiente, ¿no? El día 14 de mayo del año 1893, en la nueva Villa de Supe, bajo la presencia del señor alcalde, se inició la sesión del consejo siendo las 2 de la tarde, donde se acordó lo siguiente: crear un colegio de niñas de instrucción primaria en esta localidad, facultando al señor alcalde para que haga preparar un local con los correspondientes útiles de enseñanza, en la preocupación de que el local disfrute de todas las comodidades necesarias y condiciones vigentes. Así se funda la primera escuela municipal en el distrito de Supe, ¿no? Que es una de las más antiguas. Y bueno, vamos a un poco revisar algunos aspectos importantes de cómo la educación local, cuál es la relación de esta educación local respecto a las políticas nacionales, ¿no? Bueno, durante el régimen Blasco, el 20 de marzo de 1971, cambia su denominación a la que actualmente se conoce como Escuela 20123, pero se mantiene aún como escuela primaria, también para niñas, en 1988, ya en el marco de la creación de las unidades de servicios educativos, se amplía la enseñanza a nivel secundario. En noviembre de 1993, esta es creada o se designa como centro educativo técnico, ¿no? Se van a mostrar, se van a aplicar especialidades como industria de textil, industria alimentaria, industria electrónica y secretariado, buscando que tengan una formación laboral para que apoye a estos estudiantes cuando termine el colegio, ¿no? Los estudios. Bueno, luego, esta institución educativa ha sido reconocida como una institución educativa emblemática, pero esto tuvo un proceso, ¿no? Durante la gestión de la actual directora de esta institución educativa, en el año 2000, se plantea un proyecto conocido como aulas de gabinete, porque había una situación de indisciplina de los estudiantes y a través de estas aulas de gabinete se buscaba que los estudiantes se trasladaran a cada aula donde se encontraban los profesores de cada especialidad, evitando así que estos estudiantes tomaran, digamos, posición de cada aula donde se generaban estas disciplinas. A partir del éxito de este proyecto, el Ministerio de Educación reconoce esta institución, ¿no? Y invita a participar de estos proyectos de autodiseño. A partir de ello, en el 2003, la institución logra elaborar el organigrama, ¿no? La institución educativa con una forma holística y no vertical. Y son estos aspectos lo que permite a esta institución ser reconocida como una institución educativa emblemática, ¿no? Y bueno, con respecto a las políticas educativas nacionales, ¿no? Y las políticas nacionales, ¿cómo se están implementando, cómo se han implementado a nivel local? Nosotros, bueno, para explicar un poquito, los proyectos educativos nacionales tienen un nivel, digamos, los proyectos educativos nacionales tienen un nivel de proyectos
educativos regionales, proyectos educativos locales y el proyecto educativo institucional, ¿no? Que cada uno debe estar encadenado. Sin embargo, para esta época solo se pudo desarrollar el proyecto educativo institucional por parte de la misma institución. En este lapso de tiempo, de 2007 a 2021, no se pudo elaborar el proyecto regional educativo y tampoco el proyecto educativo local, lo que limita un poco justamente la implementación de estas políticas nacionales, que es una situación que tiene que ir mejorando con el tiempo. A su vez, como parte de los proyectos del mismo Ministerio de Educación, el proyecto TINCUT, se ejecutó, se desarrolló en esta institución educativa, permitió reconocer y que muchos estudiantes, bueno, ya estamos hablando de una institución en la que participan tantos niños y niñas de nivel inicial, primario y secundario. Estos niños con estos proyectos pudieron reconocer, pues, ¿no?, sus orígenes, que vivían de estas zonas, que también hablaban el quechua, ¿no?, que lamentablemente muchas veces por temor, por vergüenza, no expresaban que tenían este conocimiento. Entonces es la idea de involucrar, tener una visión intercultural, ¿no? Estos proyectos educativos tienen el objetivo, ¿no?, de formar ciudadanos. Ya no está esta propuesta anterior de ser memoristas, ¿no?, de aprender las materias nada más, ¿no? Y bueno, en la actualidad, a partir de la gestión de la magistra Eva Montalbán, la institución educativa ha pasado un proceso de reconstrucción, ¿no?, con un proyecto que se presentó al gobierno regional, ¿no?, está en proceso de construcción. Va a ser una institución moderna, un edificio bastante moderno para tanto el distrito de Sucre como la provincia de Barranca, y va a permitir asimismo ampliar las posibilidades de mayores estudiantes. Repito, este distrito tiene mayor población rural, el acceso aún queda por reducir o ampliar, mejor dicho, la zona rural. Y bueno, está avanzando en estos aspectos esta institución educativa, ¿no? Está mejorando, está tratando de, siempre con las políticas nacionales educativas, pero con estas limitaciones que a nivel regional y local aún queda por desarrollar, ¿no? Y bueno, finalmente, algunos retos, como todos conocemos, ¿no? Esta revisión de las políticas nacionales, la política como su implementación a la política a nivel local, a qué retos, a qué análisis nos lleva, ¿no? Ya nosotros conocemos esta situación de la pandemia. Bueno, por un lado, en el contexto actual de pandemia, el acceso a la educación pública se ha reducido significativamente por distintos factores. Entre ellos, por las limitaciones en la conectividad, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, lo cual ha ocasionado la poca participación en las clases virtuales, reduciendo el número de estudiantes de cada escuela. A nivel nacional conocemos esta situación. En este sentido, es importante el retorno paulatino a las clases presenciales, pero estarán limitadas directamente a las condiciones que brinde el Estado para la seguridad, tanto de docentes como estudiantes, y no significa un incremento en los contagios por COVID-19. Asimismo, ya conocido este proyecto educativo hasta el 2026, otro reto a considerar es el proceso de descentralización. Por ello, nuestro interés en analizar cómo se deben implementar estas políticas nacionales a nivel local, ¿no? El proceso de descentralización de la educación, ¿no? Si bien a nivel institucional se vienen realizando cambios en esta línea, queda pendiente trabajar en aspectos centrales que no solo tengan un enfoque hacia la gestión institucional, sino también hacia la gestión pedagógica. En este sentido, si bien se acaba de presentar el segundo proyecto educativo nacional, ¿no?, el PEN 2036, la evaluación del PEN 2021 muestra que en algunas regiones, como en el nuestro, en el caso de la región Lima Provincias, no se han elaborado los instrumentos de gestión a nivel regional y a nivel local, e incluso de cada institución, ¿no? Hay algunas instituciones que tienen estas limitaciones. Así, mientras no se cuente con estos instrumentos, el proceso de descentralización no podrá lograrse, y menos implementar las políticas nacionales que están elaboradas, tomando en cuenta y reconociendo la diversidad cultural de nuestro país, que es la que nos lleva justamente a evaluar qué tipo en la República, nosotros, el proyecto de República que se está conformando, ¿no? Finalmente, la revisión de las políticas educativas desarrolladas hasta el momento, y sus respectivas implementaciones, permiten destacar dos aspectos que se convierten en retos importantes. El primero, lograr una mejor calidad educativa, ya que si bien en cantidad se ha reducido el número de analfabetos en nuestro país,
y cada vez más niños y niñas son matriculados en una institución educativa, el nivel de aprendizaje es limitado. Por ello es importante, entre otros aspectos, considerar el rol fundamental de los docentes que también han venido explicándonos este proceso en las expresiones anteriores, para quienes recién hay un proceso de capacitación ya más directo, hay una consideración en su remuneración, aunque hay algunas críticas, pero bueno, esto está en un proceso, pero aún queda por mejorar estos aspectos, ¿no? Asimismo, está pendiente el enfoque desarrollado en el Proyecto Educativo Nacional, que forme parte del currículo de los programas, tanto de institutos, de universidades, ¿no? Para que los nuevos docentes también estén vinculados con estos temas. En segundo lugar, también es importante cerrar las brechas de infraestructura educativa, siendo conocida la situación crítica en la que se encuentran muchas de las escuelas a nivel nacional, ¿no? A veces pasa más por la gestión de los mismos docentes, de los mismos directores, para permitir una mejor formación o una mejor implementación de estas políticas a nivel local. Bueno, por último, para cerrar, quiero saludar a todos los peruanos y peruanas por esta celebración de nuestro bicentenario del proyecto, que nos invita a pensar qué país queremos ser, para lo cual consideramos importante fortalecer e implementar las políticas educativas a nivel local, ¿no? De acuerdo a las condiciones de cada provincia, que es importante, y esto nos permita pensar en qué ciudadanos vamos a formar en cada una de estas provincias. Muchas gracias. Plinio, interesante tu ponencia. Claro, los grandes procesos educativos son importantes identificarlos, pero más aún cuando uno se empieza a ver lo micro, ¿no? Es decir, cómo se aplica todo eso en la escuela y cómo se implementa, qué problemas suceden, qué se innova, ¿no? Eso me parece importante. Y de hecho faltan muchos estudios, más aún desde la historia de la educación. Y bueno, gracias por ese aporte. Bueno, continuamos con la última ponencia de esta mesa, a cargo de el magíster Gregory Bardales. Gregory Bardales es licenciado en Sociología de la Universidad de San Marcos, donde también es docente actualmente. Tiene es magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica. Tiene una tesis, la tesis de maestría, que se titula El programa Beca 18 como instrumento de igualdad de oportunidades e inclusión social para la realización de la vocación profesional, ¿no? Bien, adelante Gregory, tienes 20 minutos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alex. Me siento muy honrado de participar en este evento histórico y de compartir mesa con renombrados intelectuales, investigadores. Bueno, esta ponencia la quiero dedicar a los maestros del Perú y especialmente a la memoria del profesor Héctor Augusto Salazar Zapatero, quien con un trabajo inédito ha inspirado esta pequeña investigación mía. Bueno, yo he rastreado un poco la historia reciente de las relaciones entre el Estado y los maestros y he encontrado una constante en estos tres verbos, ¿no? Desacreditar, descartar y desintegrar, ¿no?, al magisterio peruano. Muy bien. Bueno, para entender esta constante en la historia del Perú, es importante remitirnos al contexto del surgimiento del Estado-Nación, ¿no? Como parte de todo un proyecto global que voy a denominar modernidad colonialista, ¿ya? Los procesos de modernidad, entonces, en el Perú tienen esta cara no tan visible, ¿no? Un suplemento obsceno, ¿no? Diríamos desde el psicoanálisis, que tiene que ver con la homogenización de la sociedad peruana por vía de la occidentalización de los indígenas, ¿no?, y su sometimiento a este proyecto, ¿no? Entonces tengamos presente esto. Entonces esta matriz colonialista de dominación que se extiende luego de la colonia propiamente dicha, en lo que Aníbal Quijano ha llamado la colonialidad del poder, ¿no? Es decir, seguimos relacionándonos en el Perú en términos de colonialidad. El proyecto de Estado-Nación, ¿no?, desarrolla instituciones que tienen este cariz.
De tal manera que el orden hegemónico se sostiene solo a condición de mantener una distancia jerárquica autoritaria con el otro colonizado. ¿Ya? Nos va a ser muy complicado sacudirnos de esta matriz, ¿no? Hasta los tiempos actuales, ¿no? A pesar de que los regímenes pueden ser formalmente democráticos, pero debido a esta matriz de modernidad colonialista, seguimos relacionándonos en términos jerárquicos autoritarios, ¿no? Y esto se va a dar, como vamos a ver también, en la relación del Estado con los maestros. Bueno, entonces en esta matriz, quienes no calzan en el modelo que se trata de implantar desde el Estado, modelo de ciudadano, castellanizado, cristiano, hombre nuevo incluso, ¿no? Sufren descalificación, desvalorización y desconocimiento jurídico político. Bueno, este proceso entonces resulta muy contradictorio ya desde la caracterización de la matriz, ¿no? Modernidad colonialista, ¿no? En primer lugar, por el profundo desprecio racista de las élites hacia el remanente indígena, y en segundo lugar, por la reacción la reacción de las élites frente a la resistencia que se va a producir, ¿no? Del movimiento popular frente al avasallamiento colonialista del Estado moderno. Esto se va a volver particularmente evidente en el sector educativo, ¿ya? Aquí se va a ver con total elocuencia cómo es que desde las élites urbanas criollas se va a evidenciar un desprecio hacia los maestros en general, particularmente en el ámbito rural indígena. Y sin embargo, en este ámbito, más bien, sí se reconoce la autoridad del maestro y su capacidad de gestión frente al abandono estatal, ¿no? ¿Ya? Esta brecha, ¿no? Este desencuentro, va a ir cocinando la resistencia en el ámbito rural indígena, ¿no? Con la emergencia de esta figura del maestro, especialmente el maestro campesino, ¿no? Hay un testimonio del maestro Alcibiades Álvarez Rengifo, profesor de San Martín en la época de Velasco, que nos cuenta que gracias al trabajo comunitario que lideraron los docentes, se logró la reconstrucción de la escuela primaria 1736, que había sido destruida por el sismo del 68. Sin embargo, no reciben ninguna palabra de estímulo, solo críticas por parte del director regional de educación que visitaba la ciudad de Moyobamba, ¿no? Esto se ve en la revista Trinchera. Muy bien. Entonces, la desvalorización al maestro es básicamente desde el Estado, ¿no? No tanto de la sociedad como lo demuestra la ENDO 2016. En efecto, la satisfacción de los docentes, ¿no? Con el reconocimiento del Minedu llega al 33%, mientras que la satisfacción de los docentes con el reconocimiento que les da la sociedad llega al 61%. ¿no? Por eso, ¿no? Es tan importante dentro de este esquema jerárquico autoritario, ¿no? De imposición del proyecto de modernidad colonialista, quebrar el respaldo de los padres de familia para debilitar el poder social magisterial, ¿no? Ya como nos cuenta en su testimonio un maestro ayacuchano, dirigente sindical que vamos a llamar Leónidas, el maestro que está estrechamente vinculado a la población es un instrumento de conquista en el pueblo, ¿no? Porque conocemos en la práctica las necesidades, las realidades de nuestros estudiantes, desde dónde interactúan con nosotros, y por ello se ha querido quitarle el prestigio a los maestros, ¿no? Muy bien, vamos entonces entrando al primer verbo, ¿no? Desacreditar. Desacreditar la capacidad intelectual de los maestros, ¿no? Esto es fundamental. Hay que entender que precisamente, ¿no? Este proyecto de modernidad colonialista tiene como base unos ciertos sistemas de producción de conocimiento moderno, pero que están preñados del imaginario eurocéntrico, ¿no? Este imaginario considera al indígena como lo más bajo en la escala del progreso epistémico, ¿no? Lo esencializa de esa manera, ¿no? Muy bien, y el control político estatal se ha sustentado en estos sistemas epistémicos para descalificar los saberes del colonizado, así como su capacidad para producir un conocimiento legítimo sobre su mundo, ¿no? Bueno, en este contexto, intelectuales como Ramón Grosfoguel hablan de racismo epistémico, que se encuentran en la base de la legitimación de las políticas públicas, ¿no? Es decir,
los que están autorizados para diseñar las políticas públicas son aquellos que están alineados más bien con el pensamiento ilustrado eurocéntrico, ¿no? Se descalifica al otro indígena colonizado, campesino, para poder producir conocimiento válido. Por lo tanto, están absolutamente descartados de participar en el diseño, ¿no?, de las políticas públicas. Como dice otra vez el maestro Yacuchano Leónidas, la ley de la carrera pública magisterial fue legitimada luego de las evaluaciones censales, en las cuales se desaprobaron a un porcentaje altísimo de maestros, cuestionando seriamente la capacidad intelectual del magisterio frente a la opinión pública, ¿no? Muy bien. Por su parte, hay que ver que la inversión del Estado en la calidad de la educación pública ha sido realmente irrisorio e incluso nulo, ¿no? Vemos cómo es que el Estado ha abdicado de su responsabilidad de formar a los maestros, ¿no? Si por ahí encontramos bajo rendimiento de los maestros, el Estado no puede lavarse las manos, ¿no?, de esta responsabilidad. Y de hecho, esto forma parte, digamos, de toda de todo este marco, ¿no es cierto?, de desvalorización de la capacidad intelectual del maestro, ¿no? Si no hay una buena formación por parte del Estado, entonces el resultado va a ser ese, ¿no? Se está buscando ese resultado. Fujimori, por ejemplo, fomentó los institutos pedagógicos privados, ¿no?, que fueron verdaderas fábricas de títulos profesionales a granel. Por otro lado, el Estado neoliberal facilitó la migración de la población estudiantil hacia las escuelas privadas, merced a la pauperización de la escuela pública, ¿no? Entonces, la idea era, digamos, hacer quedar mejor a la educación privada, ¿no?, como un lugar donde podíamos encontrar calidad, ¿no?, ya que en la educación pública no la íbamos a encontrar. Entonces, el Estado abandona la escuela pública y la pauperiza, ¿no? Como bien evidencia Lynch, ¿no?, en su texto, un texto que vamos a revisar ahorita, los indicadores evidencian que hacia fines de los 90 hay una drástica disminución del gasto por alumno, que pasa de 385 a 230 dólares, ¿no? Muy bien. Curiosamente, en este texto del pensamiento arcaico en la educación peruana, ¿no?, esto es relevante porque lo escribe un exministro de Educación, ¿no?, Nicolás Lynch. Aquí vamos a encontrar de manera muy, muy interesante cómo es que se plasma también esta intención de desacreditar al gremio magisterial como arcaico, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, que en este texto que existirían ciertas formas de pensamiento y de lucha que ya habrían quedado obsoletas y rebasadas por la civilización moderna, ¿no? Aunque explícitamente se propone no hacerlo, ¿no?, pero en la práctica, lamentablemente, se produce esta dicotomía bastante maniquea, ¿no?, entre lo civilizado y lo arcaico, ¿verdad? Y esto, pues, tiende a defender una visión teleológica evolucionista de la historia, ¿no? Al inicio en el texto, el pensamiento arcaico se identifica con el maoísmo, ¿no?, pero muy pronto termina traduciéndose en una cultura política diseminada entre los maestros. Por ejemplo, el asambleísmo también se considera como una forma arcaica, muy común en las organizaciones sociales influidas por la izquierda peruana en las décadas de 1970 y 1980, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta esto que Santiago Castro Gómez ha llamado la invención del otro, ¿no? Lo que se está haciendo aquí es representar simbólicamente a ese otro colonizado como arcaico, ¿no? Alguien que no tiene nada que aportar al proyecto de modernidad, ¿no es cierto? Las políticas públicas, ¿no?, dentro de este marco se implementan en función de cierta verdad autorizada, científica y racionalmente, sobre los sujetos que se pretende gobernar. Por eso es importante caracterizar a esos sujetos que se va a gobernar en estos términos de deslegitimación, ¿no?
Entonces, esta invención del otro consagra una lógica maniquea esencialista para subalternizar al otro y legitimar así finalmente la explotación colonialista. Cito, el colonizado aparece así como lo otro de la razón, lo cual justifica el ejercicio de un poder disciplinario por parte del colonizador. La maldad, la barbarie y la incontinencia son marcas identitarias del colonizado, mientras que la bondad, la civilización y la racionalidad son propias del colonizador. Entonces, aquí se está soslayando, ¿no? En este texto, se está soslayando la colonialidad del poder, justamente, de la que hablaba Quijano, que vertebra las políticas modernizadoras y que fue condición sine qua non para la emergencia de un Estado-nación que produce unas ciertas subjetividades disciplinadas. Correcto. Según el texto del pensamiento arcaico, los maestros se dejan atrapar por los operadores ideológicos maoístas. Esto finalmente reproduce esta lógica paternalista autoritaria, ¿no? Que ven en los maestros pues unos sujetos pasivos, ¿no? Infantiles, pero que justamente en esa misma crítica reproducen esta relación paternalista autoritaria ya desde los aparatos del Estado, ¿no? Que estarían llamados a desideologizar a los maestros y a reeducarlos. Bueno, esto se repite en otras latitudes del sur global postcolonial, ¿no? Dipesh Chakrabarty dice, cita ahí un texto, ¿no? Un testimonio de los empleadores, ¿no? En la India, y dice, sí, piensan que los estamos explotando, ellos creen las cosas más ridículas que les dicen los agitadores, a pesar de todo lo que hemos hecho para convencerlos de la verdad de las cosas. Bueno, finalmente, el autor del pensamiento arcaico insiste en que los maestros buscarían dejar a los educandos en las tinieblas, ¿no? Unas tinieblas de las que buscarán salir por la vía del dogmatismo y el sectarismo. Se afecta así decisivamente la calidad del servicio educativo. Sin embargo, en el mismo texto, la calidad del servicio educativo está afectado más bien por la drástica reducción del gasto estatal por alumno, como lo hemos visto, ¿no? Pues el sistema se amplía en cobertura, pero se deteriora gravemente la calidad del servicio que brinda, ¿no? Bueno, ya para terminar, ¿no? El abordaje a este texto del pensamiento arcaico, en una entrevista a la prensa, ¿no? Luego de haber dicho que, bueno, luego de ver en este texto que se sostiene que para el pensamiento arcaico no se trata de luchar por una escuela pública de calidad, el exministro declara al diario La República que las políticas de calidad educativa son de exclusiva competencia del ministerio y el sindicato no tiene injerencia en tales asuntos, ¿no? Entonces, ni por un lado ni por el otro hay posibilidad de quedar bien parado, ¿no? Perfecto. De otro lado, descartar, ¿no? Descartar la participación de los maestros en la planificación de la reforma. No solo se deja de lado un anteproyecto de ley que presenta el SUTEP como alternativa a la ley de carrera pública magisterial, sino que en general, ¿no? Esta ha sido una constante en las políticas públicas educativas y en general, ¿no? Incluso Velasco, ¿no? Velasco arma su comisión de reforma educativa integrado por un grupo de notables intelectuales, ¿no? Y el ministro de Educación Arrissueño dice que, cito, habían pocos maestros con calidad para participar en la comisión, ¿no? Otra vez se demuestra aquí un carácter epistémico elitista en la planificación de las políticas públicas. Julio Kotler va a decir, el control vertical de las reformas y de la organización social se intentó justificar mediante el argumento de que la población desconocía sus verdaderos intereses y era proclive a dividirse en bastardas aspiraciones sectoriales que podían ser fácilmente manipuladas por las cúpulas partidarias. Los ciudadanos, cual disciplinados soldados, debían acatar las órdenes del Ejecutivo sin dudas ni murmuraciones. Otra vez la matriz jerárquica autoritaria. En el caso de Velasco, claro, un régimen digamos, explícitamente autoritario, una dictadura militar. Bueno, también descartar las mejores condiciones laborales para los maestros, ¿no? La reducción de los salarios había sido drástica, ¿no? Desde 1965 hasta finales de los 90, se había reducido a la tercera parte y el poder adquisitivo de los maestros se había reducido a la sexta parte, ¿no?
Esto revienta en la huelga magisterial del 2003. En el siguiente periodo, ¿no?, Alan García y José Chan enfatizaban en que no habría aumento sin evaluación, ¿no? Esto legitimaba la pauperización de los salarios por vía de la baja formación académica del magisterio, ¿no? Sin embargo, un salario exiguo no permite cubrir los costos de la capacitación, ni mucho menos la correspondiente dedicación de tiempo, ¿no? Justamente en el manuscrito inédito del profesor Salazar podemos ver algunos datos con respecto a esto, ¿no? Bien, bueno, el profesor tiene que dedicar entonces el tiempo a las capacitaciones, ¿no? Pero los salarios no se condicen con ese tiempo que se va a dedicar, y cuando el profesor tiene que cubrir esos costos, tampoco alcanza, ¿no? El profesor tiene muchas veces que dedicarse a otros trabajos para cubrir la canasta básica familiar. Sin embargo, se ha diseminado en el sentido común esta imagen del profesor vago, ¿no? Encima se considera que el docente no trabaja el tiempo suficiente, ¿no? Fíjense que según el índice global de estatus docente, en el Perú se considera que en la sociedad, ¿no?, es más o menos un sentido común, que el profesor trabaja 13 horas por debajo de la cifra real, ¿no? Muy bien, bueno. También descartar a los dirigentes magisteriales, ¿no? Hay aquí una serie de medidas que toma Velasco para reprimir, ¿no?, furibundamente a la dirigencia sindical, ¿no? Dirigentes son deportados, detenidos, enviados al CEPA, ¿no es cierto? Al final, cuando Velasco acepta el diálogo con los dirigentes magisteriales, resulta que él no puede aceptar insolencias ni prepotencia, ¿no? Y aquí pues vemos una gran dificultad, ¿no?, para poder manejar el diálogo horizontal, ¿no?, merced pues a la carencia de instituciones democráticas, ¿no? En general vamos a sufrir de esa carencia, ¿no? Sí, cuando los subalternos hablan, son insolentes. Cuando exigen el reconocimiento de sus derechos, son prepotentes. Cuando siguen sus utopías, son insensatos. Muy bien, también, ¿no?, se desconoce jurídica y políticamente cuando hay una nueva dirigencia sindical que moviliza pues, masivamente a los maestros, como el caso de la huelga del 2017. Incluso el infaltable terruqueo, ¿no? Carlos Basombrío, ministro del Interior, invoca unos ciertos indicios con respecto a que Pedro Castillo Terrones es terrorista, ¿no es cierto? Sin embargo, se olvida de su militancia en los años 70 en el Partido Comunista Revolucionario, ¿no?, donde él mismo agitaba más o menos así a las masas. Muy bien, termino entonces con el tercer verbo, que es desintegrar, ¿no? Y aquí la estrategia es divide et impera, ¿no? Divide y vencerás. Velasco crea en el 74 una organización sindical paralela, el SERP. Fujimori, ya sabemos, ¿no?, descabeza los sindicatos, consagrando la figura del despido arbitrario, incluso legaliza la coexistencia de 2 o más sindicatos. Muy bien. Y luego, pues, también hay la intención de hacer divisiones teóricas, ¿no? Vamos a encontrar también la intención de dividir al magisterio en términos teóricos. Una cosa es el movimiento social, otra cosa la dirigencia, ¿no? Al interior de la dirigencia sindical hay varias facciones, ¿no? Muy bien, Rolando Breña, en una entrevista que da para César Hildebrand, expresa así la corriente ideológica del ministro de Educación de la época. El gobierno debe negociar con cada grupo al interior de su TEP, ¿por qué solo con Patria Roja?, ¿no? La intención entonces es dividir en la medida en que sea posible al magisterio. Bueno, y la última estrategia para dividir al magisterio es consagrar 2 regímenes laborales paralelos, ¿no? En un momento tenemos la ley del profesorado y la intención del Estado de pasar docentes de un régimen a otro, a la carrera pública, ¿no? Esto atomiza, lógicamente,
a los maestros vía la masificación de los contratos, ¿no? Pero también los divide en estos dos regímenes laborales, que va adelgazando progresivamente a los maestros del régimen de la ley del profesorado, donde los maestros tenían varios derechos que luego les son conculcados. Por ejemplo, una compensación económica por las horas de preparación de clase, ya que lo pierden ya en la ley de carrera pública. Esto implica, finalmente, un control político más implacable del Estado y un enorme ahorro. Finalmente son maestros más baratos y más atemorizados por las evaluaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregory, por tu participación. Gracias a todos los ponentes. Ha sido una mañana bastante productiva. Hay diferentes visiones sobre la educación, sobre la escuela y sobre un tema polémico como el de los maestros. Bien, nosotros estamos ya 10:48 y nos quedan solo 2 minutos y bueno, no se puede hacer mucho en 2 minutos. Sería injusto con los ponentes. Hay muchas preguntas. Yo creo que ya se las pasaré por interno a los ponentes y bueno, tenemos ya en unos minutos más la siguiente mesa que va a estar dedicada a la historia de la universidad, propiamente dicho. Gracias y bueno, nos vemos dentro de un momento. Bicentenario del Perú.